Jairo Norberto Moreno García. Él es contador público especializado en revisoría fiscal de la Universidad de Medellín, especializado en ingeniería administrativa con énfasis en finanzas de la Universidad Nacional de Medellín, contralor delegado de la Superintendencia de Sociedades y de la Superintendencia de la Economía Solidaria, evaluador de riesgos empresariales, pymes, en Focus Ranking de Colombia. Se ha desempeñado como revisor fiscal en cooperativas del sector real y financiero, al igual que en diversas compañías. Actualmente es socio de Fiscalizar Limitada. Le damos la bienvenida a Jairo Norberto Moreno García. La idea pues de este capítulo pues de la parte de fraudes empresariales es compartir experiencias que hemos tenido, que he tenido particularmente en diversos sectores de la economía. Darle algunas situaciones que pueden surgir dentro del interior de cualquier organización. El objetivo es mostrarle a ustedes que podemos hacer ciertas prevenciones, y aquí viene una parte muy importante, y en el tema básicamente de riesgos empresariales. En el tema de riesgos, los riesgos depende de la actitud de la persona, del administrador. Los riesgos se pueden prevenir, mitigar, se pueden asumir o se pueden trasladar. Dependiendo de esa situación podemos nosotros perfectamente mirar en qué panorama queremos estar. Entonces esa es básicamente la presentación, y vamos a aprovechar, como le digo, la idea es compartir muchas experiencias propias que se han vivido. Alguna parte de lo que vamos a ver acá, básicamente el tema de fraude es un tema muy amplio, muy grande. Eso hay de todas las categorías, de todos los tamaños, cosas que de pronto no se ven pero que son. De todas formas, vamos a ocuparnos en algunos temas, básicamente en la parte conceptual, porque se comete un fraude, que hay un triángulo, algunas noticias sonadas en el país, otras que no son sonadas por efectos de mantener una imagen, una reputación. Entonces se tienen noticias, se les baja el tono y se ubican y se canalizan por otros medios. Alguna parte de las estadísticas, motivos, unas señales de alerta que como administradores debemos estar presentes y tener siempre a la mano alguna situación que nosotros veamos como sospechosas dentro de las empresas. Algunos factores de riesgos y unas estrategias efectivas contra el fraude. Aquí básicamente cierro el capítulo diciéndole cómo la administración, a través de unas acciones que más adelante miramos, podemos controlar o evitar que ocurra. Bueno, el fraude como tal ha sido un factor que ha venido y aparece desde el mismo momento en que aparecemos como humanos. Si lo vemos y nos remontamos a la parte bíblica, vemos que en algún momento los fraudes se cometió en el solo hecho de por ejemplo, a través de una cita bíblica que habla que la serpiente indujo a Eva a que cometiera el pecado. Entonces, esa situación, a través de mentiras, falacias que hizo figura literaria, nos damos cuenta que se comete y se han venido cometiendo fraudes en esa parte. ¿Qué es un fraude? Es un acto intencional, necesariamente lleva esa condición. Yo siempre premedito y tengo una intención. ¿De qué? ¿O de quiénes? ¿De un individuo o de varios? Porque no solamente, aunque la mayoría y las estadísticas muestran que los fraudes son independientes, siempre son cometidos en compañía de. Aquí les decía la parte de la referencia bíblica. En el paraíso, la serpiente convence a Eva con argumentos, falacias, mentiras, que pruebe el fruto prohibido, logrando de esta manera, con mentiras y deshonestidad, perjudicar a Eva. Normalmente cuando se comete un fraude aparecen varios elementos. Uno es la oportunidad, otro es la presión o el incentivo, y por último un acto racional que nos hacemos siempre. Dentro de la parte de la oportunidad, normalmente los fraudes se cometen porque hay ausencia de controles
o porque son débiles los controles, o porque en una parte del proceso hay una ventanita que le permite a la persona que va a cometer el fraude poder entrar por ese lado. Ese fraude, aunado a un incentivo o una presión, posibilita pues aún más la ocurrencia del hecho, porque siempre lleva con ellos una parte, un incentivo, es decir, o una presión. Yo tengo en este momento una situación financiera mala, tengo necesidades, hay enfermedades costosas en la casa, no puedo cumplir pues con unos compromisos. Todas estas situaciones necesariamente haber un factor vinculante que es la presión o el incentivo, o puede haber un incentivo. Puede ser el caso, esto ocurre mucho en la parte de los asesores comerciales, que cuando la gerencia o la administración establece unas metas de cumplimiento y por efectos de mostrar resultados, cometen el fraude. Le cuento aquí un caso típico. Cuando trabajaba en una empresa, una EPS, veía con gran asombro que en el año 95 más o menos, veía que había un asesor comercial que llegaba normalmente con unas buenas afiliaciones. En ese tiempo se pagara por afiliación. Y resulta que el señor en San Carlos, en esa época en que habían grupos armados de los unos, de los otros, los cementerios repletos de tumbas, entonces este señor simplemente iba, porque en este país los muertos tienen vida, y viven, y sabemos que este señor, a través de este seguimiento que se le hizo, observamos que aparecían muchas personas que normalmente usted decía, bueno, un municipio tan pequeño y de dónde sale tanta gente. Claro, el señor se iba para el cementerio y empezaba tumba por tumba a darle vida a todos estos muertos para efectivamente el hacerse una comisión. Eso ocurrió, se encontró esa situación, se puso en manos de las autoridades y la persona pues pagó pues su parte jurídica como tal. Hay una actitud racionalizadora en el fraude, y es, si los demás lo cometen, ¿por qué yo no? ¿Por qué es que el gerente viaja, o por qué es que el administrativo, el financiero hacen esto, por qué yo no? Es decir, esa actitud, ese convencimiento de ayudarle a cometer el fraude, eso en últimas, digamos que cerraría lo que uno llama normalmente el triángulo del fraude. Este triángulo del fraude, su inventor fue un criminalístico de los Estados Unidos, Donald Creasy. Se presenta, tal como está ahí, se presenta en cualquier situación de fraude. Lo que pasa es que hoy en día las situaciones son mucho más complejas, y aún así con los sistemas de información, con el internet, el intranet, todo, hoy en día les cuento, ayer uno muchas veces se mete a las páginas de internet como para molestar. Entonces uno se mete a las páginas de internet y tal vez en una ocasión había intentado ingresar a la página Forex, que ahí ofrecen unas inversiones que muy rentables, ese cuento de que mucha rentabilidad, eso habría que evaluarlo, ¿no? Y ayer, como a las 10 de la mañana me entró en llamada, señores, lo que pasa es que usted entró a la página tal, y yo le dije, ¿dónde salió mi teléfono? No, es que ya los tenemos aquí, O sea, ya entrada saben toda la información a uno. Lo invitamos a que, por favor, si usted tiene platica, $10,000, para que los invierta acá, le damos una rentabilidad mejores que ofrece el sector financiero. Bueno, muchas cosas. O sea, que nosotros hoy en día tenemos esta nueva era que nos ha tocado realmente nos pone a nosotros en unas situaciones de calzas prietas, en donde muchas veces ni los datos los entregamos nosotros, ni nosotros sabemos que otros están entregando datos por nosotros. Bueno, oportunidad. Les decía, siempre va a haber una irregularidad a explorar. La ausencia del control, o la desidia en el control, o en alguna parte del proceso, siempre será un punto en donde el que quiera cometer un fraude, por ese lado se irá. Nosotros, por ejemplo, aquí un ejemplo que se coloca, una persona que ejercita, que tiene hábitos de retirar mensualmente de su tesorería X plata, y fuera de eso, de hacer esos retiros,